Estamos en un momento muy especial, estamos en una semana muy especial. La historia del cristianismo tiene dos fechas fundamentales y una es el nacimiento de nuestro Señor y la otra fecha es la muerte y resurrección de Él. Y ahora estamos conmemorando la vida que entregó Jesús muriendo por nosotros y la tomó nuevamente por medio del poder del Espíritu Santo al resucitar al tercer día. Estamos en Semana Santa, estamos en Pascua. Así que con Mari queremos hoy dar un breve mensaje a todos los que están conectados, tanto en Zoom como en Facebook. Vamos a tratar de ser breves, pero sí quisiéramos que todos los que están escuchando puedan poner el corazón en este momento, abrir el corazón en este momento, porque desde la escena de la cruz, siguiendo en línea con este video, desde la escena de la cruz, Jesús va a hablarnos. Y nosotros con Mariela en esta noche queremos hablarte de Jesús. Queremos comentarte algo acerca de Él. Así que, siguiendo en línea con Miradas de la Cruz, vamos a tomar un tiempito para leer. Hay muchos saludos, hay muchas personas conectadas. Ahora vamos a ver eso, pero vamos a leer una porción de la Escritura. A ver si tenemos ahí para compartir un texto que está en Isaías capítulo 53, versos 6 y 7. Yo tuve la oportunidad de filmarlo, mientras buscamos la placa, yo tuve la oportunidad de filmarlo a Nicolás, mi papá, mientras caracterizaba a Poncio Pilato, y verdaderamente están de testigos los chicos del equipo de trabajo de Casa de Gracia. Cuando terminé de filmarlo a él, además de descubrir que, pa, sos un actorazo, era tremendo cómo me movilizó el Señor cuando él hablaba en lugar de Poncio Pilato y decía, me da pena haber hecho esto, no puedo dejar de pensar en él. Vamos a leer Isaías 53, versos 6 y 7. Creo que está ahí. Yo no sé por qué en pantalla me aparece Caro Broin, pero quiero ver el texto. Ahí está. A ver. Vamos a ver Isaías 53, 6 al 7. ¿Te gustaría leerlo, por favor? Ahí está. Muy bien, Isaías 53, 6, 7. La versión es Palabra de Dios para Todos. Y dice, todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron. Pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio como cuando llevan un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Muy bien. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros en el lugar de Jesús vieron algunas escenas? Creo que más de uno de los que está acá vio alguna película, ¿no? Acerca de la vida de Jesús. ¿Cuántos de nosotros en el lugar de Jesús hubiésemos permanecido callados? Pensemos, una condena injusta, humillación, maltrato, una muerte inminente. ¿Cuántos de nosotros hacemos silencio y permanecemos en obediencia durante la aflicción? Durante la aflicción, ¿cuántos permanecemos en obediencia y hacemos silencio a ver qué es lo que el Señor quiere? Miren, nosotros en realidad no hablamos acerca de ser robots en las circunstancias de la vida, olvidándonos de lo que sentimos, porque el mismo Jesús, en el huerto de Getsemaní, a momentos de su muerte, le abre el corazón a los discípulos y les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Es que es válido reconocer lo que sentimos. Jesús reconocía lo que sentía en ese momento, pero supo qué actitud tomar. ¿Qué actitud tomar? Y la actitud que tomó Jesús, porque hoy queremos comentarte algún aspecto de la conducta de Jesús en la escena de la cruz. La actitud que tomó frente a la aflicción fue la actitud de humildad y obediencia. Humildad y obediencia. Miren, Jesús sabía que el hecho de que cada uno de nosotros haya agarrado su propio camino, como decía recién el versículo 6, a ver si podemos nuevamente un instante ver el versículo 6. Jesús sabía bien que el hecho de que cada uno de nosotros tomó su propio camino, eso iba a implicar consecuencias para nuestras vidas, iba a implicar consecuencias, iba a tener, todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas, cada uno agarró su propio camino.
Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Muy bien. Entonces, el Señor sabe que el hecho de que cada uno agarró su propio camino tenía consecuencias, y Él sabía que liberarnos de las consecuencias del pecado implicaba un precio, y ese precio implicaba aflicción. Ahora, la manera en que Jesús transitó la aflicción es con humildad y obediencia. Y acá está parte del mensaje que hoy queremos dejar. La mayor victoria de la historia, la mayor victoria de la historia de la humanidad, de la historia espiritual, Jesús la obtuvo por medio de la humildad. Por medio de la humildad. Fíjense en Miradas de la Cruz recién cómo los tres personajes tenían una mirada particular de quién era Jesús, de qué experimentaron al estar cerca de él, de qué tenía que haber hecho Jesús en esa situación, pero la mayor victoria que Jesús obtuvo, la obtuvo por medio de la humildad. Y la humildad y la obediencia que él ejerció se manifestó de una manera muy específica. Esa humildad que tuvo en todo momento y esa obediencia al Padre en todo tiempo se manifestó de una manera muy específica. ¿Y cómo la manifestó? A través del silencio. A través del silencio. Pensemos en el silencio de Jesús. Muy bien, si vamos al versículo 7, yo le voy a pedir a Cris, ahí se me puede poner la plaquita. Uh-huh. El versículo 7 dice: lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Ahí está, muy bien. Qué tremendo, ¿no? Cómo predomina, si vemos en este pasaje, el silencio del Señor, ¿no? Esta semana estuvimos con Leana Full cantando Por Amor, esta canción que nos compartieron Alan y Sophie, tan hermosa y tan característica para este tiempo, que tiene que ver con lo que realmente Jesús hizo por nosotros, ¿no? Y pensábamos, ¿no? Los que me conocen saben que a mí me gusta hablar mucho, y bueno, y para mí es muy difícil estar en silencio realmente, pero pensaba y digo, qué difícil es estar en silencio, ¿no? No sé a ustedes si les cuesta estar en silencio. Hay personas que les gusta mucho el ruido, pero muchas veces pasa que a través del ruido uno quiere quizás tapar ciertas cosas, ¿no? Y hay otras personas que les gusta más estar en silencio, sí tiene mucho que ver con la personalidad y ciertas características. Pero pensaba en esto, qué difícil es estar en silencio. Y no sabemos qué sucede, qué es lo que pasa del otro lado cuando estamos con alguien y estamos en silencio. Y como no sabemos tampoco lo que sucede cuando Jesús guarda silencio, ¿no? ¿Qué pasa cuando muchas veces vemos que Jesús, ante oraciones, ante peticiones, ante un montón de situaciones que vivimos, vemos que Él guarda silencio? Yo no sé ustedes, yo a veces me desespero y digo, que Señor, ¿qué es lo que pasa? Estoy haciendo algo mal, estoy orando mal, algo pasa, de qué manera, Espíritu Santo, ayúdame, enséñame cómo tengo que hacer, ¿no? Uno se desespera, ¿no? Somos hijos, ¿sí? Siempre seguimos siendo hijos. Y nos desesperamos, ¿y qué es lo que nos pasa? Por causa de esa ansiedad, ¿sí? Como veníamos hablando de todos estos sábados, esta ansiedad de querer resolver todo y querer tener el control de todo, cuando nosotros queremos, tomamos decisiones equivocadas. Y la verdad que, como recién compartía, a muchas personas nos cuesta transitar y tolerar esos momentos de silencio, ¿no? Pensaba en un matrimonio. Me acuerdo cuando nosotros nos conocíamos con Lean, la primera vez que salimos a tomar un café, literal, Lean no me deja mentir, hablamos seguido 4 horas. ¿Sí? 4 horas había que hablar, y si no yo me ponía colorada. Y bueno, era como difícil ese momento de estar ahí, no daba estar en silencio porque no estaba esa confianza, ¿no? Se estaba generando ahí una relación, ¿no? Y pensaba en un matrimonio, ¿no? Cuando nuestro matrimonio está bien, tranquilamente puede haber silencios, ¿sí? Y eso no significa necesariamente que uno esté mal, porque
no tratamos de llenar huecos para hablar. El problema es cuando queremos hablar para llenar un hueco porque creemos que algo pasa, ¿no? Sino que se trata de disfrutar el uno del otro aún en el silencio. Yo puedo estar en casa y Lean puede estar, no sé, en la computadora, yo puedo estar en el sillón, y estamos en silencio cada uno en lo suyo, pero está todo bien, estamos ahí, ¿sí? Pero nos cuesta el silencio, porque en el silencio es cuando nos encontramos con nosotros mismos, ¿no? Nos encontramos con nuestro propio yo, con la verdad de quiénes somos, y también en el silencio es cuando nos encontramos con la verdad de Dios. Entonces a veces nos cuesta mucho el silencio. Y también muchas veces nos cuesta porque queremos huir, ¿sí? Queremos huir de eso, de ese encuentro con uno mismo, de esa soledad de alguna manera, ¿no? Porque realmente no nos gusta el silencio. Ahora, ¿qué pasa cuando es Dios quien guarda silencio, ¿no? Como decíamos recién, ¿podemos aún permanecer en su presencia cuando Dios guarda silencio? ¿Podemos, cuando Dios no nos responde a nuestras oraciones, aún así permanecer en la presencia de Dios? ¿Podemos seguir buscando al Señor cuando vemos que el Señor no responde? Cuando a veces tenemos que esperar, cuando a veces buscamos una respuesta y decimos, Señor, ¿qué hago con esto? ¿No? Como un hijo con su padre, bueno, a ver, dame un consejo, decime qué tengo que hacer, para dónde tengo que ir, y para mí es fácil, ¿no? Como decía Lean recién, que no somos robots, a veces creemos que somos robots, pero realmente no es así para Dios, y somos hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el Señor guarda silencio? ¿Podemos continuar orando, clamando de la misma manera o aún más? Y Jesús sabe que en el silencio que está haciendo, por ejemplo, lo que hablábamos recién, ¿no? En este pasaje, en la escena de la cruz, algo está provocando en el corazón de las personas, ¿sí? Como recién escuchábamos. Y es importante saber y que podamos entender o recordar, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos pueda recordar en los momentos de necesidad, que realmente que Jesús esté en silencio no significa que nos deje de amar, sino por el contrario, porque cuando vemos la cruz, vemos amor. ¿Y qué vemos? Que Jesús guardó silencio, ¿no? Entonces no creas que cuando Jesús está en silencio es porque te dejó de amar, sino que por el contrario, miremos a la cruz y ahí vamos a poder descubrir que el verdadero amor se manifestó a través del silencio. Porque el silencio del Señor capta y atrae nuestra atención, nos anima a orar muchas veces, quizá otras veces no a retroceder, ¿no? Pero lo que el Señor quiere es captar nuestra atención, atraernos a su presencia, llevarnos a descubrirlo a Él, llevarnos a confiar en Él, llevarnos a esperar en Él. Y hay una canción característica que dice, ¿no? que cuando el Señor está en silencio es porque Él está trabajando. Qué interesante, María, eso que estás diciendo, porque en realidad es cuando Jesús hace silencio, cuando más nos desesperamos nosotros. Y fíjense lo que dice la palabra, que como cordero que es llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, como una oveja que hace silencio ante aquellos que la trasquilan, no abrió la boca, hizo silencio. En el mayor silencio de Jesús, en el lapso más largo de tiempo que Él no abrió su boca, es donde la mayor victoria estaba aconteciendo. Por eso, con Mariela en esta tarde, en esta noche, queremos alentarte y dar esta palabra, decirte que el silencio de Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Y ustedes van a decir ahora, bueno, pero Leandro, Mari, en realidad no, porque nosotros queremos que nos hable, que nos marque una pauta, una línea, algo para dónde ir, pero el silencio de Jesús es lo mejor que nos puede pasar. En el momento nos desespera, es verdad, pero a la larga y en el tiempo nos damos cuenta que Él permitió ese silencio para trabajar en vos y en mí. El silencio Jesús lo usa para que vos y yo hagamos la experiencia que tenemos que hacer y para que podamos crecer en madurez, en fe, en soportar, en tolerar, en cruzar tormentas y saber al llegar al otro lado que Él estuvo con nosotros, o sea que en la próxima va a estar. Si nos habla antes de tiempo, no hacemos la experiencia. Si nos habla después de tiempo, no hacemos la experiencia. La respuesta de Jesús no llega antes y tampoco llega después. Llega a tiempo. Por eso Él sabe hasta cuándo hacer silencio. Muy bien, entonces en el silencio de Jesús entendemos, Mari, que las mayores victorias
están aconteciendo. Aunque no le escuchemos hablar, como dice la canción, aunque no le podamos ver, Él está trabajando en el silencio. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, si estás atravesando un momento donde sentís que Jesús hace silencio a tu situación, a tu necesidad, a tu vida, queremos decirte, seguí creyendo, seguí confiando. Él te está permitiendo hacer la experiencia que tenés que hacer, agotar el recorrido de la experiencia para trabajar en tu corazón y finalmente después hablar. ¿De qué manera habló Jesús después de la humildad, la obediencia y el silencio? Muy bien. No, me quedé pensando en esto de hacer la experiencia, qué importante, ¿no? Volvemos a esto y es tan importante esto, lo repito, esto de que para Dios no somos robots y a veces creemos que como que le decimos al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para la derecha, para la izquierda? Y que el Señor te va marcando y obviamente el Espíritu Santo nos guía y es bíblico, pero a veces queremos que Él nos diga hacia dónde ir y no transitar esa experiencia. Y es necesario para poder crecer. Creo que la mayoría, si nos sentábamos a hablar, si estuviéramos en un mate, un café, personalmente podríamos hablar de cuántas experiencias tenemos de haber orado, esperado y de habernos equivocado porque no esperamos, de haber sufrido. Y de haber sufrido y otras tantas de haber dicho gracias Señor, cuánto crecí con esto, cuánto te busqué más porque necesitaba paz en mi corazón, pero también por otro lado cuántas veces pedimos consejo que está perfecto, pero buscamos consejo de la gente, que la gente nos diga qué hacer, como el Señor se mantiene en silencio, que la gente nos diga qué hacer, que alguien nos diga qué hacer, y el Señor está queriendo que vos transites la experiencia, que vos en ese proceso lo busques, lo busquemos, nos encontremos con Él, disfrutemos del silencio en su presencia, disfrutemos de una canción, disfrutemos de estar con Él en silencio, ¿no? Amén, miren, como Jesús hacía silencio, hay algunos que se empezaron a desesperar. Uno de su equipo, por ejemplo, le cortó la oreja a un soldado. En la ansiedad de decir, ¿por qué? ¿Estás yendo a que te maten y no haces nada? Uno de los ladrones le decía, pero vos podés mandar que vengan ángeles y te bajen de acá, da una orden, hace algo. El silencio de Jesús nos desespera y hacemos cosas, porque Él está en silencio. Pero miren, yo quiero, junto a Mari en esta noche, soltar una declaración que sea algo que pueda llegar a tu corazón. Y es que el silencio de Jesús tiene un propósito, y el propósito es que algo muera en nosotros. Y voy a explicarlo muy brevemente. Cuando Jesús hace silencio y no nos responde, cuando Jesús hace silencio y no nos da una señal, cuando Jesús hace silencio y las cosas no cambian en nuestro presente, es porque Él está buscando que por medio de la experiencia que estamos transitando, algo muera en nosotros. Y voy a explicar qué es esto. En ese silencio, tal vez, en donde Él no responde, capaz que hay una etapa de tu vida que tiene que morir y tiene que terminar. En ese silencio en donde Él no responde y está permitiendo crecer mientras hace la experiencia, capaz que el propósito es para que una relación muera, para que termines de visitar ciertos lugares, para que des vuelta la página en tu vida, para que ciertos capítulos de tu vida finalmente tengan un punto final y ya no puntos suspensivos, ni punto seguido, ni punto aparte, sino un punto final. Cuando Jesús hizo el silencio, el propósito que había detrás del silencio era morir, porque después de la muerte, una etapa, iba a venir la vida. Después de la muerte de Jesús, al tercer día se inició una nueva etapa para la historia de la humanidad, que fue la resurrección de Él, la vida eterna y la salvación eterna en lugar de la condenación eterna. Yo quiero preguntarte en esta noche, si el Señor hace silencio en este tiempo, ¿qué cosas debieran morir en vos? Me pregunto a mí mismo, ante el silencio de Él, porque a veces pienso, y me emociono un poco al decirlo, ¿no? Pero me veo en la paternidad con Fiore, y yo sé que si hay respuesta que se las doy antes de tiempo, a Fiore le hago un daño. También sé que si se las digo después de tiempo, le hago un daño. Y a veces simplemente hago una mueca en mi boca así, y hago silencio. Y bueno, y ella hace su experiencia, y va y se choca, o capaz que acierta, y abre la puerta que tiene que abrir, pero hace su experiencia. Pero finalmente, el silencio de Jesús probablemente quiera hacer morir en nosotros la incredulidad. El silencio de Jesús probablemente quiera hacer morir en nosotros, como hablábamos en estos días, la ansiedad, la desesperación, los pensamientos negativos, el condenarnos a nosotros mismos, el seguir en círculos viciosos,
el seguir vinculándote con personas que no te llevan a la fe, sino que te impulsan a tu pasado, que te hacen retroceder, que hablan mal de vos, que te recuerdan las cosas malas que alguna vez hiciste, y el Señor hace silencio para que todo eso comience a morir y entremos en una nueva etapa. Cuando termina el silencio de Jesús, es que algo murió en nosotros, es que algo muere en nosotros. ¿Qué debe morir en nosotros en este tiempo de Pascua y Semana Santa para que una etapa nueva comience? El silencio de Jesús tiene un propósito. Después de ese propósito, que es algún tipo de muerte, viene la etapa de renacer a un tiempo nuevo. Queremos orar en esta noche por tu vida, que recuerdes que en los momentos de mayor presión y aflicción, Jesús puso en alto la humildad, reconociendo que el Padre estaba en control, sabía lo que hacía, de la mano de la humildad la obediencia, por eso siguió adelante, y la humildad y la obediencia se manifestaron en silencio. La humildad y la obediencia juntas produjeron el silencio de Jesús. El silencio de Jesús condujo a la muerte y luego a la muerte la vida eterna. Miremos para adentro un momento mientras oramos y que el Espíritu Santo nos revele en estos días qué es lo que debe morir en mí en este tiempo de silencio de Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu gran amor. Creo que el ladrón que veíamos en la producción de Miradas de la Cruz, el relato decía, no puedo entenderlo. La mujer decía, no, era demasiado bueno y a veces me parece que ya muy bueno. Poncio Pilato decía, me da pena porque este hombre era un hombre lleno de paz y hoy no puedo dejar de pensar en él. El ladrón más tarde dijo, su amor me salvó. Y yo creo que el silencio de él nos salva también. Nos salva de volver atrás, de regresar al pasado, de caer nuevamente en círculos de pecado, de degradación. La palabra de Dios dice que el Señor calla por amor. Él calla por amor. Aún muchas veces cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal y vemos inclusive que alguien está haciendo las cosas mal, desesperamos, decimos, Señor, hace algo. Señor, hace algo, despertalo, movilizalo, hace algo. Y cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal, capaz que otro le está diciendo al Señor, Señor, hace algo. Señor, ¿dónde estás? ¿En qué lugar estás? ¿Por qué no le hablas? Y si el Señor interviene en ese momento, en lugar de hacer silencio, va a impedir que yo haga la experiencia de tal vez golpearme la cabeza contra la pared, de tal vez hallar por mis medios la puerta que debe abrirse, va a impedir que yo desarrolle mi fe, deje atrás la incredulidad, deje atrás la ansiedad, deje atrás los miedos, deje atrás el pecado, va a impedir que lo haga, porque si él se adelanta, interrumpe el desarrollo de sus hijos. Si él no hace silencio, interrumpe nuestro crecimiento. Y a veces queremos y decimos, Señor, ¿dónde estás? Hace algo, porque está yendo a contramano esta persona, se va a hacer mal, va a terminar con un final triste, y el Señor hace silencio. Quiero decirte en el nombre de Jesús que en el silencio es cuando Jesús más trabaja. Lo torturaron y dice que como cordero que llevó al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Hizo silencio como hace una oveja ante sus trasquiladores. Hizo silencio, porque en el silencio él estaba trabajando en Pilato, en la mujer nacionalista, en el ladrón
que en el último minuto de su vida se encontró con la salvación. En el silencio él capturó la atención, porque después de la muerte de él todos se decían, ¿y qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con este que se llamaba Jesús? ¿Dónde está? Y mientras se preguntaban dónde está, la piedra fue removida. La piedra fue removida. Y el poder del Espíritu de Dios le levantó de entre los muertos. Y al tercer día, luego de su muerte, Jesús resucitó de entre los muertos, habiendo pasado la aflicción con humildad, con obediencia, haciendo silencio, muriendo la muerte que tenía que morir, para luego entrar en una etapa de resurrección y vida eterna. Hermano, hermana, las mayores victorias de tu vida las vas a obtener por medio de la humildad y la obediencia a Dios. La mayor victoria de tu vida las vas a tener mientras transitas. Cuando Jesús hace silencio, transitas en fe tu vida. En el nombre de Jesús te aliento a creer mientras Él hace silencio, mientras vos ves que no pasa nada, que la cosa no cambia, que la enfermedad avanza, que se nos rompe el matrimonio, que los chicos están peleándose, algunos se quieren ir de casa mientras la economía se quiebra, mientras estamos llenos de goteras en el techo y en el alma. Te invito a creer mientras decís, ¿dónde está Dios? Porque por momentos nos enojamos con Dios. Y él le dijo a su padre, papá, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y puedes hablarlo y puedes decírselo. Pero te invitamos en esta noche que en esos momentos de silencio de Jesús sepas y tengas la convicción que Él está gestando la mayor victoria en tu vida, la mayor victoria en tu presente, tan solo si podés creerle a Él. Hoy, en Pascua, en Pesaj, te animamos a creerle a Jesús. A creerle a Jesús, a quemar los boletos de regreso, a quemar las naves de regreso, a quemar todo aquello de lo que te jactabas hasta hoy, aquello que eran tus trofeos de año, aquello que te representa tu gloria, pero es una gloria pasada, a quemar todo eso, como decía el apóstol Pablo, hoy tengo por basura toda mi jactancia y decido seguir a Jesús. Ciertamente dejando atrás lo que debe quedar atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Hermano, iglesia, en Pascua tomemos la decisión de seguir adelante con humildad, con obediencia, entendiendo los silencios de Dios, creyendo en medio de los silencios de Dios, porque el silencio de Dios está haciendo que algo muera en nosotros para introducirnos a un tiempo nuevo, a una etapa nueva, a un renacer, a una resurrección en algún área de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido en esta noche que vos ministres y que tu amor se revele a los que están conectados en esta hora, a los que están en Zoom, a los que están en Facebook, a los que están viendo luego de transmisión esta transmisión, Señor, a los que van a verla indiferidos, Señor, revela tu amor, hermano, hermana, si podés ahí conmigo, levanta tus manos al Señor, así en señal de que vas a recibir algo, porque el amor de Jesús se revela a nosotros ahora. No importa si estás con la cámara, sin la cámara, estás acompañado de alguien, poné las manos así, como aquel que va a recibir algo, porque el amor de Jesús se revela ahora por medio del Espíritu Santo. La obra de la cruz se revela por medio del Espíritu Santo, como flor que alguien pisoteó, quedaste vos, y fue por mí, fue por amor, Señor, en el nombre de Jesús. Hiciste silencio hasta el final, hiciste silencio hasta el final. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a ser obedientes a vos cuando entendamos y cuando no entendamos, Señor. Amén. Hace morir en este tiempo lo que tiene que morir en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, lo que tiene que concluir. Hay ciclos que tienen que gastarse por completo. Hay historias que tienen que decantar, que ya no son parte de tu presente, que no tienen nada que ver con vos, que forman parte de un pasado que está bañado con la sangre de Jesús, que fue limpiado, que fue perdonado. En el nombre de Jesús, hay pecados que hasta hoy llegaron. Hay hábitos mentales en tu vida que hasta hoy llegaron. Hay patrones de conducta que hasta hoy llegaron. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre, gracias, Jesús. Irramakanda, rabakaya. Gracias, Señor, por tu gran amor, Padre, por tu gran amor, Señor. Gracias, Señor, porque vos callaste por amor. Y Dios calla por amor en todo tiempo. En el tiempo que está en silencio, vos callás por amor, Señor. Gracias, Jesús, porque vos nos permitís crecer. Gracias, Señor, porque por medio de la experiencia vos nos permitís crecer. Gracias, Jesús, por tu gran amor, Señor. Que cada familia, Señor, que está conectada en este día, Señor, en el día de mañana pueda tener un tiempo con vos, un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, un tiempo de agradecimiento, para realmente, Señor, celebrar tu vida, Samacay, Señor, celebrar tu vida, y que a través de tu vida, Padre, nosotros tenemos vida, Aleluya, Padre, nosotros aleluya, tenemos aleluya. vida, Señor, y que otras personas puedan Sí, acercarse a Señor. nosotros, Señor, para decir cómo podés tener tanta paz, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, vos no cuestionás lo que sentimos, Aleluya. Señor, pero que aún cuando sintamos duda, cuando sintamos que no estás, te podamos alabar, que nuestra alabanza nunca deje de estar de continuo en nuestra boca, Señor, Sí, aún Señor. en los momentos de debilidad, en los momentos de aflicción, que podamos levantar nuestra mirada al cielo, Señor, y podamos recordar tu amor, Señor, que podamos recordar tu amor. Y como oraba Lean en este día especial, revelanos la cruz, revelanos tu amor, Aleluya, aleluya. iluminanos, Espíritu Santo, y llévanos a conocerte cada día más, Señor, en una relación plena con Cristo, Padre, donde podamos descubrir tu paz, vivir tu paz, recibir perdón, no querer tener el control, Señor, que vos puedas, Señor, tener el control de nuestra vida, como veníamos hablando todos estos sábados, que podamos permanecer en humildad, aún en medio, Señor, de nuestras preguntas, Amén. Señor, que vos seas nuestra respuesta, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Te bendecimos, Padre. Gracias, Jesús. ¿Qué personas se sienten solas en Gracias, este tiempo? No es la mano, pero el Señor pone esto en mi corazón, inclusive gente, pero se siente sola, se sienten solos, solas. Quiero decirte de parte del Señor que la respuesta de Él no tarda, que la respuesta de Él no tarda. No sos el último en la fila, no sos el último en la fila. Quizá algunos crecimos de esa manera sintiendo que éramos el último en la fila y entre todos los que recibían ya a nosotros no iba a llegar la bendición, la respuesta, el reconocimiento en el colegio. Quiero decirte de parte del Señor en esta noche que no sos la última en la fila y que la respuesta de Jesús no tarda, que Él conoce de tu historia, es conocedor de tu pasado, de tu presente y ya estuvo en tu futuro. Simplemente abandonate en los brazos de Él y créele. Amén. Créele a Jesús porque la respuesta de Él no tarda. Él se está formando en tu corazón. Él está desarrollando fe. Él está pintando su imagen en tu vida. La respuesta de Él no tarda. La salida la conoce Jesús. La solución la conoce Jesús. Las preguntas las conoce Jesús y las respuestas ya las escribió Jesús también. Te bendecimos en el nombre de nuestro amado Señor. Iglesia, Iglesia, el Señor te bendiga. Iglesia, el Señor te bendiga. El Señor te fortalezca en tu cuerpo, de la cabeza a tus pies. Seas llena del Espíritu Santo, de vigor del Espíritu, de fuerzas nuevas. Hay camino por recorrer porque Pascua es el inicio de un nuevo camino y hay camino por delante para tu vida. Para tu vida hay camino por delante. A los más grandes les digo, a los más jóvenes les digo, no llegamos hasta acá para quedarnos acá. Hay camino por delante, el cual vamos a transitar juntos de la mano del Señor. Amén. El silencio de Jesús tiene un propósito y en ese propósito estás incluido vos. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén.